La pandemia ha generado oportunidades a las universidades para que potencien investigaciones referentes a educación digital, para que las generaciones posteriores dispongan mejores modelos de educación apoyados por la tecnología. Los expertos dicen que los profesores y estudiantes vamos a aumentar nuestras capacidades en el uso de herramientas tecnológicas y también que vamos a aumentar en autonomía. Al aumentar el tiempo para que el estudiante prepare materiales, haga ejercicio, talleres, revise material que el profesor le da, y si nos concentramos exclusivamente en los momentos sincrónicos entre el profesor y los estudiantes para debatir, para resolver dudas, para ampliar los puntos de vista, entonces le estamos dando un mayor lugar al estudiante. Pero no todo es color de rosa. Yo no te puedo explicar todas las sesiones, pero, o sea, no podemos dar las 2 horas, yo no te puedo estar vigilando, en el sentido de yo sé que te estoy viendo, por lo tanto estás aprendiendo, es una ficción muy errónea, sino, esta clase va a durar menos, aprovecha esa hora que te estoy dando para las lecturas o para la escritura, entre otras. Entonces uno ya deposita cierta confianza en los estudiantes para que puedan llevar a cabo esos procesos formativos. Si ustedes van a ir a una clase en pijama, sin bañarse, como pasen muchos, con el micrófono apagado, con la cámara apagada y los han prendido y se van a hacer sus cosas, ustedes tampoco están yendo a clase. Lo que sí es seguro es que vamos a perder los espacios que nos ofrece la Universidad de Antioquia. Vamos a perder los tintos, las conversaciones, los espacios deportivos, culturales y los tropeles también. Todos estos espacios de actividades son fundamentales para la formación de seres humanos y para el desarrollo del aprendizaje, porque el aprendizaje no se limita a estar en un aula recibiendo información. Y si ponemos esto en una balanza entre lo que se pierde y lo que se gana, seguramente muchos estarán de acuerdo en que es más lo que se pierde que lo que se gana. Ya el rector de la Universidad de Antioquia dijo que iban a habilitar algunos laboratorios para el próximo semestre, pero el resto de clases van a seguir en la virtualidad, cosa que le preocupa a muchos estudiantes por el tipo de calidad de educación que pueden recibir y a algunos expertos como el director de educación de ProAntioquia. Yo no sé cómo están funcionando, por ejemplo, los consultorios jurídicos de la universidad en este momento, cuando han sido un actor histórico para reivindicar muchos problemas sociales. Entonces, digamos que lo primero es también pensar hasta qué punto debemos mantener la universidad cerrada y hasta qué punto debe ser la universidad un recinto virtual, uno. Y dos, si algún día nos va a tocar salir al mundo real, ¿quiénes deberían ser los que nos enseñen a salir al mundo real? Tienen que ser las instituciones educativas. Y si las instituciones educativas juiciosamente no comienzan a pensar desde ahora cómo algunos de sus sectores pueden comenzar a salir, el resto del mundo nunca va a salir. El uso de infraestructura tecnológica que han incorporado las universidades en esta pandemia habla también de un posible escenario una vez hayamos vuelto a la normalidad. Ya se empieza a hablar de una democratización de la educación gracias a la tecnología. Cada vez que nosotros hablamos de la necesidad de que las universidades públicas expandan su cobertura, la respuesta es no tenemos el número de aulas. Y yo pienso que esta experiencia que estamos viviendo es muy interesante porque fíjense que aquí el campus y la infraestructura de la universidad representada en sus sedes, en sus edificios, no ha sido un tema relevante. Que los ciudadanos pudieran tener acceso a dispositivos sin fin, ¿sería posible entonces ampliar la cobertura de las universidades? O sea, en este momento, por ejemplo, podríamos pensar en eso. Tiene que ver mucho con eso y es cómo se generan maneras en las que la educación pueda democratizarse. Se está hablando, la cuarta revolución industrial también habla del cambio de perfiles y de la migración de muchas profesiones hacia otras cosas, pero creo que también la generación de espacios donde el conocimiento sea más amplio y los escenarios de aprendizaje sean mucho más diversos, lo que termina nutriendo son las sociedades. En Europa la llamada cuarta revolución industrial está instaurada en la educación. En Colombia se comienza a hablar de ella y algunos dicen que la pandemia ha acelerado su impacto en la educación misma. Sin embargo, Iván Gómez piensa lo contrario. Creo que inclusive lo que estamos viendo hoy termina siendo un reversazo para la misma cuarta revolución industrial, inclusive para los mismos procesos educativos. Lo que nosotros estamos teniendo hoy es una transición abrupta en sociedades que no tienen las condiciones ni de conectividad ni de dispositivos digitales. Entonces eso termina siendo muy problemático dentro de la experiencia que pueden tener los estudiantes, digamos, la experiencia de aprendizaje. Muchos creen que también es la oportunidad
para reivindicar los procesos de enseñanza-aprendizaje y de la manera en la que se deberían tejer relaciones alrededor de la educación un poco más humanas. La llegada de la tecnología que impuso la pandemia, más allá de la implementación tecnológica, trajo consigo una reflexión sobre la metodología, la pedagogía y lo evaluativo. Aunque anteriormente se hablaba de ello, la universidad le había hecho caso omiso. En particular, siente uno que la educación superior, digamos por alguna condición especial y extraña, se ha perpetuado en su manera y en su operar y en su, digamos, y en su estructura durante un tiempo tan amplio que ha puesto en dificultad la transformación actual que debería tener. Entonces es la oportunidad para que la universidad potencie habilidades humanas con la incorporación tecnológica y se haga a través de nuevas metodologías, pedagogías y evaluaciones. Y pienso que los enfoques contemporáneos en el campo de la educación tienen que ser ligados con pedagogías disruptivas, las pedagogías críticas, el desarrollo de la argumentación, la capacidad de análisis. Ahí entonces los contenidos vienen a ser simplemente recursos cognitivos para poder ejercitar. Y todo eso en función también de la formación de una nueva ciudadanía. Finalmente, otra de las cosas que ha resaltado la pandemia dentro de las universidades son los problemas socioeconómicos de muchos estudiantes que no tenían recursos tecnológicos para continuar las clases virtuales. Problemas que llevaron a algunos a la deserción. Estos problemas socioeconómicos venían desde hace mucho tiempo y hoy se han profundizado. La universidad tomó medidas como el préstamo de herramientas y Carlos Chaparro, el director de la Agencia de Educación Superior de Medellín, Sapiencia, anunció la entrega de computadores. Sapiencia ya hizo una compra de 3.000 computadores portátiles. Los profesores van a ser preparados durante un año en la construcción de propuestas educativas virtuales y también en la elaboración de contenidos, y los chicos van a ser instruidos en el manejo de la máquina y en la utilización de aplicaciones de Google for Education. Pero sabemos que los problemas van mucho más allá que la dotación de herramientas digitales. A un ser humano las condiciones de vida no le mejoran por el hecho de tener acceso a un dispositivo digital. Y por el contrario, tenemos muchas evidencias de que pasa lo contrario. Entonces, para empezar por ahí. Lo otro es entonces sugerir que la brecha digital es un asunto autónomo, ¿verdad? Y entonces al ser un asunto autónomo, una forma de expresión de inequidad o de desigualdad autónomo, entonces se resuelve con la provisión de tecnología. Eso no es cierto. La brecha digital no es la causa de algo, es una consecuencia. Algunas universidades en el país han adoptado la matrícula cero para contrarrestar un poco los problemas socioeconómicos, entre ellas la Universidad de Antioquia, y esta es la puerta de entrada para que se hable de una universidad pública gratuita. También, más allá de la matrícula cero, es el momento de que los gobiernos destinen más recursos a las universidades públicas. Entonces nosotros creemos, y desde Sapiencia estamos levantando esa bandera, que el Estado tiene que asumir la financiación de la educación por la vía de la creación de un fondo que tenga la garantía de la permanencia a lo largo del tiempo, o sea, que sea una política pública, y para ello pues tiene que crear un tributo, un impuesto que genere una renta fija. Pero queremos ser más ambiciosos porque la universidad pública puede ser la fuente de atención para atacar de manera estructural los problemas de muchos estudiantes. Sostener un modelo de educación superior pública subvencionado por el Estado es una forma de transferir recursos a las familias que los necesitan. Entonces yo pensaría que visto como política pública sería una forma muy inteligente de apoyar a la sociedad. Entonces, la transformación de la universidad, si es que hay una verdadera transformación, no se puede quedar meramente en lo tecnológico, sino que debe trascender a lo educativo y lo social. Pero esa no es nuestra decisión. Si el sistema educativo no aprende las lecciones que nos demostró esta situación y vuelve a hacer lo mismo, habremos perdido una hermosa oportunidad. La universidad no va a cambiar tanto porque no puede. Y tampoco porque no necesita cambiar tanto.